Bueno, buenos días y vamos a continuar con esta clase de Cristología. Y la semana pasada estuvimos viendo, vimos la definición y propósito de la Cristología, la importancia de la Cristología, el fundamento bíblico de la Cristología, lo que es la preexistencia de Jesús, de que Jesús no es un ser que tuvo un inicio, sino que Él es eterno, porque es Dios, y por supuesto la misma deidad de Cristo, de Jesús, que demostramos que las Escrituras demuestran pues que Él mismo es Dios, ¿no? Hoy vamos a continuar con la revelación progresiva de Dios. Buenos días. La revelación progresiva de Dios a través de las Escrituras. Y en el Antiguo Testamento la cristología es profética porque anunciaba lo que siempre hemos dicho, pues un Salvador desde el Antiguo Testamento. Esa promesa del Redentor está en Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, diciéndoselo a Satanás, y entre su simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Proféticamente ahí se estaba anunciando ya un Salvador. Ahora, ¿cuáles son las figuras que apuntan a Cristo o la tipología? Adán es la figura del que había de venir, así lo dice Romanos 5:14. En el caso de Moisés era el mediador en el antiguo pacto. Jesús viene a ser el mediador en el nuevo pacto. Pero en el antiguo pacto, la figura de ese mediador entre Dios y su pueblo era Moisés. Buenos días. Eso estaba también en Deuteronomio 18:15. ¿Qué decía Deuteronomio 18:15? Ya cuando estaba Moisés por partir o salir, ¿no?, como profeta del pueblo de Israel. Dice en Deuteronomio 18:15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, hablando Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ahí estaba profetizando de esa figura, buenos días, de esa figura que habría de venir y que sería el verdadero intercesor entre Dios y los hombres. No como en el caso de Moisés. Moisés era una figura que apuntaba a eso. También los sacrificios levíticos prefiguraban el sacrificio de Jesucristo. Hebreos 10:11 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan a él. En cambio, ¿qué pasa? Que el que se acerca a Jesús, ya ese sí es un sacrificio perfecto, que no es necesario estarlo sacrificando año a año como los corderos en el Antiguo Testamento, sino que él ya viene a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo definitivamente, y no tienen que estar constantemente año a año haciendo sacrificios, porque ya Jesús murió y resucitó, ¿no? Y es el sacrificio perfecto de Dios. Hay profecías mesiánicas también que se anuncian en el Antiguo Testamento que apuntaban hacia Jesús. Por ejemplo, con respecto al nacimiento, en Isaías 7:14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Ahí se estaba anunciando ese Salvador que venía. También Miqueas 5:2. ¿Qué dice Miqueas 5:2? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio. Mira que ahí dice desde el principio, o sea que más bien
no es que tiene un inicio, sino que está dando a entender una eternidad desde los días de la eternidad. ¿Ve? O sea, proféticamente se estaba anunciando el nacimiento de alguien que venía a ser intercesor y que venía a ser salvador. También su sufrimiento, pues sabemos y conocemos Isaías 53, el cual dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados y por herido de Dios y abatido. Mas a él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Ahí está bien manifestando el sufrimiento que iba a tener él por causa de nosotros y de nuestros pecados. El Salmo 22, que también habla, todo el capítulo habla, y es extenso, pero que habla también de estos sufrimientos que Jesús iba a tener por nosotros, ¿no? También en estas profecías mesiánicas vemos el futuro reinado, o el reinado que anunciaba, que se anunciaba sobre este Mesías. El Salmo 2, vamos a ver el Salmo 2. Vamos a buscar, no lo tengo aquí a la mano, pero vamos a buscar la Biblia, Salmo 2. Salmo capítulo 2. Dice: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia en las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Ya está anunciando el reinado de Jesús que vendría, ¿no? El Salmo 2 es un salmo mesiánico y profético que anuncia este reino que habría de venir y que estableció Jesús desde el momento de su venida. Por eso, tanto Juan el Bautista como él mismo, cuando empezaron el ministerio, o sea, sobre todo Jesús, pero Juan el Bautista siempre anunciaba diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Eso era lo que decía tanto Juan el Bautista cuando bautizaba en el río Jordán, como Jesús cuando comienza su ministerio, diciendo, o sea, que con él, con la presencia de él, ya el reino de los cielos se había acercado. Bien, vamos a Isaías 9 también. Isaías capítulo 9, que anuncia también sobre este reino, ¿no? Isaías 9, versículos del 6 al 7. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y dice: y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, fíjense que dice lo dilatado de su imperio, o sea, un reino que será a partir de la aparición de él, eterno, imperio, y la paz no tendrá límite, o sea, no tiene culminación. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo
en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bien, anunciando un reino que va a ser eterno. En el Nuevo Testamento, la cristología revelada se manifiesta, por ejemplo, en la encarnación en su encarnación. Todos conocemos lo que dice Juan 1, ¿no? A lo suyo, cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? Y después dice, vamos a leerlo, dice también, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas todo aquel que le recibió, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y dice, hubo un hombre enviado en el 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, hablando de Juan el Bautista, para que se diese testimonio de la luz, hablando de Jesús, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, refiriéndose a Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz, que era Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, Dios, ¿no? En el mundo estaba, pero el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice una cosa importante en el 13, los cuales no son engendrados ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. O sea, la conversión, ¿no?, de los hombres, los que se convierten y creen en él. También le da el carácter de deidad. ¿Dónde está eso? En Juan, sobre Jesús, ¿no? La deidad del mismo Jesús. Juan 10:30 dice, 10:30, yo y el Padre uno somos. Ahí está dando a entender que Él es el mismo Dios encarnado. También Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice Colosenses 2:9. Ahí se puede ver que el mismo Jesús es Dios, ¿no? Humanidad, por supuesto, era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Filipenses 2. Vamos a Filipenses 2. Versículos de 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí revela la deidad también. Él dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, o sea, no se aferró al hecho de ser Dios, sino que se despojó a sí mismo de la deidad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, o sea, se encarnó, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, y dice, y se humilló a sí mismo. ¿Quién se humilló a sí mismo? Dios. Se humilló haciéndose hombre, se humilló a sí mismo. Esto también algunos teólogos le llaman la humillación del verbo, la humillación del verbo de Dios, ¿no? Obra redentora, o sea, la obra que anuncia que Él venía a salvar a los hombres. Romanos 5, vamos a Romanos 5 y vamos a leer Romanos 5 del 6 al 10. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió, ¿por quién? Por los impíos, por nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno osar a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahí está, ¿no? Y por supuesto, el 1 de Pedro 2:24 anuncia también la obra redentora
de Jesús. Pero bueno, aquí estoy haciendo cita de algunos pasajes, pero hay muchos más que anuncian eso. Ahora, la resurrección y exaltación, o sea, la resurrección, no solamente de la muerte por nuestros pecados, sino que Él resucita para vencer a la muerte y siendo Él el primogénito de entre los que han de resucitar, muestra pues estos pasajes que voy a leer ahora. Hechos capítulo 2, aquí está hablando Pedro. Hechos capítulo 2, versículos del 32 al 36. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice Pedro. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. ¿Por qué? Porque esto lo anunció Pedro el día de Pentecostés, el día en que vino el Espíritu Santo, fue derramado sobre todos ellos y las personas que estaban ahí junto con los apóstoles, ¿no? Y comenzó allí a derramarse, a partir de allí, a derramarse el Espíritu Santo en todo aquel que creyese en quién, en Jesús, ¿no? Y dice, porque David no subió a los cielos, dando a entender que David era humano, pero no era Dios. En cambio pero él mismo dice, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahí da a entender que Jesús mismo está sentado a la diestra del Padre, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Señor porque es el mismo Dios y Cristo porque es Salvador, ¿no? Lo exaltó. Filipenses 2:9, también Pablo allí anuncia esto mismo que dice Pedro. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo, o sea, que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Ahí estamos viendo que también le dio exaltación y Pablo lo refiere en Filipenses. Ahora, vamos a ver la persona de Cristo en su deidad y en su humanidad. Vamos a desglosarlo. Jesús no fue un simple profeta o un maestro, sino Dios mismo hecho carne. ¿Cuáles son esos atributos, esas pruebas bíblicas? Bueno, tenía atributos divinos. Primero, eternidad. Segundo, omnipotencia. Y tercero, santidad. ¿Dónde podemos ver eso? Bueno, Juan 1:1, que lo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. O sea, ahí está dándole atributos de eternidad, por supuesto, de omnipotencia y de santidad. Apocalipsis 1:8, vamos a Apocalipsis 1:8. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí vemos que también describe todos los atributos que tiene Dios, también los tiene el Hijo, ¿no? Nombres divinos, pues Hijo de Dios, Señor, yo soy, porque en ocasiones Él se identificó como, antes de que Abraham fuese, Él se identificó ante los fariseos, dijo, yo soy, o sea, para dar a entender un nombre que es de Dios, porque ese fue el nombre dado
por Dios a Moisés cuando le dijo, ¿en nombre de quién voy yo a hablarle al faraón sobre ti, sobre el Dios? ¿No? Y está hablando de ese nombre, Dios le dio ese nombre a Moisés. Dile que yo soy. O sea, que es un nombre del Señor que identifica a Dios, también el Hijo de Dios y Señor. Obras divinas, por supuesto, la creación, porque por Él fueron hechas todas las cosas, dice Colosenses 1:16, el perdón de pecados, que era algo que enfurecía a los fariseos, pero que vemos plasmado en todos los evangelios, cuando Él, por ejemplo, le llevaban a algún paralítico, algún enfermo, no solamente antes de sanar, le decía, tus pecados te son perdonados. ¿Recuerdan? Por ejemplo, cuando en una ocasión, estando en casa de Pedro, por el techo, le hicieron bajar a un paralítico, y él le dijo, tus pecados te son perdonados, y luego le dijo, levántate y anda. O sea, primero perdonaba pecados y después sanaba. Y esto enfurecía a los fariseos, ¿no? Porque lo equiparaba a Dios. Y esto era algo que los fariseos no soportaban. Y a la adoración recibida, Mateo 14:33. Vamos a Mateo 14:33. (14:33) Esto tiene que ver con cuando hubo una gran tormenta y Jesús mandó a silenciar la tormenta. Luego que sucedió eso, ¿no? Entonces, dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Claro, porque ¿quién puede mandar a silenciar una tormenta? O aplacar una tormenta, imagínense. Ahí recibieron adoración de aquellos que fueron testigos de semejante hecho, o sea, de una obra tan tremenda, ¿no? Porque mandó a silenciar la tormenta. También en Hebreos 1:6, vamos a Hebreos 1:6, dice que Él mismo es la sustancia del Padre o de Dios. Vamos ahí. Hebreos 1:6 dice, y otra vez, dice más adelante, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, hablando de Jesús, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahí está demostrando que también es digno de adoración Jesús. ¿Por qué? Porque es Dios. Su humanidad, Jesús también fue verdaderamente 100% hombre. ¿Por qué? Porque nació de mujer. ¿Eso dónde está? En Gálatas 4:4 dice Pablo en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que cumpliese la ley, porque Él era el nuevo Adán, ¿no? Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio. Eso demuestra también que si bien Jesús era 100% Dios, también era 100% hombre. ¿Por qué? Porque manifestaba estas cosas. Tenía cansancio, tenía sed, ¿no? Juan 4, por ejemplo, Juan 4:6, un pasaje que demuestra su humanidad, ¿no? Juan 4:6 dice, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, fíjense que muestra que estaba cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. O sea, venía de una jornada de estar caminando con los discípulos y simplemente se detuvo porque estaba cansado del camino. O sea, experimentaba cansancio. También tuvo hambre. Experimentó emociones como nosotros, los seres humanos. ¿Dónde aparece eso? Juan 11:35. A ver, ¿qué dice Juan 11:35? Es un versículo muy corto. Jesús lloró.
refiriéndose a la muerte de Lázaro, ¿no? Jesús lloró, o sea que experimentó también emociones. Fue tentado, pero sin pecado. Sabemos que durante el tiempo de los 40 días que estuvo en el desierto, fue tentado por Satanás mismo, pero no se dio a las ofertas de Satanás, así que no fue hallado con pecado, ni violó pues la ley, ¿no? Sino que cumplió la ley, vino a hacer lo que Adán no pudo hacer. Bien, ahora vamos a un término que esto es más, vamos a decirlo, teológico, más humano, pero tiene que ver con algo que los teólogos le llaman la unión hipostática. ¿Qué significa eso? Fue definida en el Concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo, y que implica que Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas, 100% divina y 100% humana, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Esto para enfrentar doctrinas que surgieron en esos tiempos, donde decían que Jesús simplemente era hombre, pero que no era Dios. Otros más bien decían que era Dios, pero que no era 100% hombre, sino que era como una especie de, vamos a decir, como una especie de fantasma. O sea, hubieron personas que pusieron en duda la verdadera existencia de Jesús como una persona, ¿no? Entonces, en este concilio de Calcedonia se definió esto. Este concepto es un concepto teológico crucial que afirma que en la única persona de Jesucristo coexisten de manera inseparable y sin confusión una naturaleza divina completa y una naturaleza humana completa. La definición práctica de este término: Jesús no era mitad Dios y mitad hombre, sino que era 100% Dios y 100% hombre, una sola persona, pero con dos naturalezas. Evidencia bíblica, oye, ya lo vimos en algunos pasajes que hemos leído. Podría calmar una tormenta, eso le otorga una capacidad divina, ¿no? Porque un ser humano no puede calmar una tormenta. Entonces ahí se podía ver. Luego, también dormirse en la misma barca. ¿Por qué? Porque tenía sueño, o sea, que también tenía humanidad. Eso está en Marcos 4:38 y 4:39. Declaraba perdonar pecados, eso demuestra divinidad. Pero también sentía compasión por las multitudes, ¿no? Cuando dice, y viendo las multitudes sentía compasión por ellas porque veía que eran ovejas que no tenían pastor. O sea, ahí mostraba la humanidad también de Jesús, ¿no? Entonces, es verdadero Dios y verdadero hombre. Títulos de Cristo. Y aquí vamos a ver varios títulos de Cristo y pasajes donde está contenido eso. Hijo de Dios. Significado de ese término, hijo de Dios, le da un significado de deidad y de relación eterna con el Padre. ¿Dónde está eso? En Juan 3:16, un pasaje muy conocido. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Hijo del hombre también demuestra humanidad, pero a su vez también autoridad mesiánica. ¿Cuál es el pasaje que demuestra esto? Marcos 10:45. Señor, el término Señor, Kyrios en griego, soberanía divina. Filipenses 2:11, vamos a Filipenses 2:11. Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ahí está mostrando soberanía divina, ¿no? Cristo y Mesías, o sea, ungido de Dios, ¿no? Mateo 16:16. Verbo, por supuesto, lo dice Juan 1:1-3, que dice, y en el principio era el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. O sea que él mismo es la manifestación de Dios al mundo.
ese verbo o la palabra que vino al mundo. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Y seguimos la semana que viene.